Sin novedad, el Papa ha descansado bien durante la noche y se ha despertado poco después de las 8 de la mañana. Son los datos que hoy a primera hora ofrecían sobre el estado de salud del Santo Padre, del que seguimos muy pendientes en este miércoles de ceniza. Buenas noches, hoy comienza la Cuaresma, un tiempo de renovación y conversión que en este año jubilar está marcado por la esperanza. Así lo expresa el señor arzobispo de Toledo a la luz del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Tiempo de gracia que con la ayuda de la oración, el ayuno y la limosna nos lleva a un cambio de corazón. Felipe VI ha visitado hoy la unidad de formación de combate del personal ucraniano en la Academia de Infantería de Toledo para conocer los programas de formación militar. La visita se produce unos días después de la efectuada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde apoyó expresamente una paz justa para Ucrania. El gobierno de Castilla-La Mancha equipara las políticas de Donald Trump con las que defiende Carles Puigdemont. Así lo ha manifestado durante el Consejo de Gobierno, que ha estado protagonizado por los aranceles implantados por Estados Unidos a los productores de la región. Sobre este asunto, el Grupo Socialista ha planteado un debate general en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el Partido Popular buscará el consenso entre partidos. Vox no cambia de opinión con respecto al trazado del AVE. Apuesta por la estación de Santa Bárbara y asegura que no entiende las razones de la Junta para justificar una segunda estación en el polígono. Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo, también ha asegurado que no es partidaria de las adhesiones inquebrantables en referencia a Santiago Abascal y Donald Trump. Fernando Rey despidió a su amada Tristana en el andén de la estación del tren de Toledo, un lugar al que llegaban literatos y artistas como Benito Pérez Galdós, Marie Curie, Buñuel o Lorca, buscando precisamente al Greco. Así es la estación de Toledo, un lugar histórico, ejemplo clásico del neomudéjar y sobre todo la puerta de entrada a Toledo para miles de visitantes. Hoy miércoles de ceniza comienza la Cuaresma, un tiempo marcado por la esperanza de este año jubilar, tal y como lo expresa en su mensaje el Santo Padre. Con la imposición de la ceniza procedente de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año pasado, comienzan estos 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la Semana Santa, un tiempo de conversión que debemos vivir desde la esperanza de la Pascua. El señor arzobispo de Toledo ha presidido esta tarde la Santa Misa con imposición de la ceniza en la Catedral Primada. Don Francisco Cerro Chávez recuerda los distintos actos y momentos convocados en la archidiócesis para rezar y pedir por la salud del Santo Padre. Con mucho interés, también con preocupación por el afecto y el cariño al Papa Francisco y porque realmente es un momento en el cual nosotros, desde el principio yo empecé a escribir y enseguida comunicados en los cuales pedía a toda la archidiócesis de Toledo que se rezase y se elevasen oraciones para pedir por la salud del Papa y por su recuperación. Con el miércoles de ceniza comienza la Cuaresma, un tiempo donde se nos invita a la conversión para poder vivir plenamente los misterios centrales de nuestra fe. La Cuaresma en sí no es más que un lugar de paso, como la Pascua, paso de la muerte a la vida, ¿no? Entonces yo creo que en el tiempo de Cuaresma, a través de la oración, el ayuno y la limosna, recorremos un camino de esperanza, como dice preciosamente la liturgia, no para que nos lavemos la cara, como hacen por ejemplo los fariseos, en que se creen que demacrando y lavando la cara ya han conseguido la conversión, sino que lo que nos pide el Señor es un cambio de corazón. Un camino que debemos afrontar con esperanza, ya que estamos llamados a la conversión para poder llegar a celebrar la Pascua. Felipe VI ha visitado hoy por primera vez la unidad de formación de combate del personal ucraniano en la Academia de Infantería de Toledo para conocer los programas de formación militar. Allí ha podido presenciar 3 de los ejercicios que se imparten en el campo de maniobras. La visita se produce unos días después de la efectuada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde apoyó expresamente una paz justa para Ucrania. El rey realiza esta visita en un momento de tensión internacional, justo después de la bronca en el despacho Oval entre Trump y Zelensky.
En Toledo se encuentran alrededor de 200 ucranianos. Esta semana llegarán a la recta final de su instrucción de 50 días y pondrán rumbo a su país. Este periodo les ha servido para aprender los conceptos básicos, teniendo en cuenta que la mayoría de los reclutas nunca han cogido un arma. Normalmente vienen de cero o con una pequeña instrucción. Hay algunos de ellos que ya en 2014 tuvieron algún combate, pero normalmente vienen de cero todos. Y es la primera vez que tocan un arma. Los reclutas se forman en ataque y defensa de trincheras, ejercicios en zonas urbanizadas con drones y practican el tiro con fusil. A pesar de la situación que están viviendo en su país, los ucranianos afrontan la formación con naturalidad. Los reclutas vienen con la intención de aprender lo máximo posible del programa de preparación, porque saben que desgraciadamente van a tener que verse en la guerra. Entonces vienen aquí con toda la intención de aprender, la actitud en el aprendizaje es muy positiva, incluso algunos vienen que se lesionan o que tienen algunos problemas físicos y no quieren dejar de perderse actividades de instrucción porque saben que lo que aprenden aquí luego les puede salvar la vida en Ucrania. El rey ha aprovechado para pasar revista a las tropas españolas que se encargan de la instrucción, al igual que a las ucranianas. Los cursos de adiestramiento militar que se imparten en distintas sedes españolas suponen un gran apoyo para Ucrania. El Partido Popular buscará el consenso en las Cortes regionales para rechazar los aranceles implantados por la administración de Donald Trump. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha critican el silencio del PP, que no se ha manifestado hasta ahora, y recuerdan que Vox, su socio de gobierno en varios ayuntamientos, defiende estas políticas del presidente estadounidense, una figura que desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha han equiparado a Carles Puigdemont. El Partido Popular critica que el Gobierno regional no haya mantenido una reunión urgente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Ministerio de Agricultura en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump. Les adelanto que el presidente Paco Núñez va a elevar a Europa esta cuestión para buscar el apoyo de Bruselas en la defensa del campo de Castilla-La Mancha, porque es urgente, es necesario que las autoridades europeas conozcan las singularidades que tiene nuestro campo en Castilla-La Mancha. Unas declaraciones que desde el Ejecutivo regional han criticado, asegurando que Castilla-La Mancha mostró su rechazo en Bruselas en su reunión con la comisaria Teresa Ribera. Además, ha destacado el silencio que ha guardado el Partido Popular ante estas medidas que respalda Vox, su socio de gobierno, en diferentes ayuntamientos. Además, ha recordado que este partido defiende otras políticas de Donald Trump, como en materia de inmigración. Sobre ello han mostrado su preocupación por el acuerdo alcanzado por el Gobierno central con Junts para la delegación de competencias en este asunto. La persona que más se acerca en España, o bueno, que si a alguien se acerca realmente Puigdemont es a Trump y a la extrema derecha, y más sobre todo si hablamos de esas políticas anti-inmigración y racistas que comparten ambos. Un acuerdo alcanzado por el Gobierno central con Junts, que desde Castilla-La Mancha consideran hace un flaco favor al presidente Illa. César Román, conocido como el Rey del Cachopo, ha desvelado por primera vez la localización de los restos mortales de su pareja, asesinada en 2018 y por lo que fue condenado a 15 años de cárcel. En un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid y con la ayuda de un croquis, ha confesado que el resto de partes del cuerpo de Heidi Paz se encuentran enterradas en un paraje de la localidad toledana de Carranque. Recordamos que hace ya un año Román confesó por primera vez la autoría del crimen después de encontrarse el torso de la víctima en una de las naves del empresario ubicada en Usera. Ahora relata que la muerte se produjo en el transcurso de una discusión durante un forcejeo en el que, según su versión, la mujer cogió una pistola y en el intento de quitársela, el arma se disparó. Desvela además que no fue él quien la descuartizó, sino su tío Miguel, médico forense ya fallecido, al que pidió consejo tras comprobar que su pareja había muerto. La justicia declaró probado que César mató a Heidi la madrugada del 5 de agosto de 2018. Hasta ahora el empresario defendía que detrás del asesinato había una mafia policial y que su expareja se dedicaba al vuelco de drogas, algo que ahora desmiente. El paraje que detalla en el croquis es conocido popularmente como Las Cárcavas, cerca del Parque Arqueológico, antes de cruzar el puente sobre el río Guadarrama.
Román ha manifestado en el escrito que desea dar esta explicación para que las víctimas puedan poner fin a su dolor. Ha vuelto a pedir perdón a la familia de Heidi y ha defendido que con ello no quiere reducir ni aminorar su responsabilidad, que dice asume absolutamente y con todas sus consecuencias. En la última década, el número de mujeres migrantes en edad de trabajar en Castilla-La Mancha ha crecido un 30%, mientras que las españolas caen un 1%. En total, se contabilizan en la región 91.153 mujeres migrantes potencialmente activas, el 13% de las mujeres en edad de trabajar. Este porcentaje era del 11% hace una década y del 5% en 2004. La población femenina española en edad laboral residente en Castilla-La Mancha ha disminuido en 6.833 personas en el último decenio, mientras que la de origen extranjero ha aumentado en 21.262. Se estima que en los próximos 15 años podrían llegar a la región 1,9 millones de mujeres extranjeras potencialmente activas. El vencimiento de la moratoria para construir o ampliar macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha puede hacer que el número de cerdos crezca un 19% en la región. Según cálculos de la plataforma Stop Ganadería Industrial, el fin de la moratoria del pasado 1 de enero podría suponer la reactivación de 61 proyectos que quedaron en suspenso. Si se activaran, afectarían a 43 municipios de las 5 provincias de la región, con 362.863 cerdos más en Castilla-La Mancha. Los movimientos vecinales consideran que, lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población, los efectos de la producción industrial de carne amenazan a la calidad de vida de los pueblos. Más de 300 adolescentes participarán este sábado en el encuentro de confirmandos con el señor arzobispo de Toledo. La Basílica del Prado acoge esta jornada que coordinan las delegaciones de catequesis y la Delegación de Adolescencia y Juventud. Por tercer año consecutivo se plantea este encuentro en el que los jóvenes ofrecerán al prelado toledano el aceite que será consagrado en la misa crismal. Es uno de los encuentros más numerosos de la Archidiócesis de Toledo con el señor arzobispo. Este curso tendremos la tercera edición, el tercer encuentro de confirmación, que comenzó siendo pues un momento importante que don Francisco quería tener con los jóvenes adolescentes que se confirmaran en ese curso, con ese signo de llevando el aceite como sede la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Más de 300 adolescentes que este año recibirán el sacramento de la confirmación se han inscrito para participar de este encuentro que tendrá muy presente el año jubilar, ya que coincidirá con el jubileo de los adolescentes. El lema será pues reunidos en la esperanza y tendremos en el Colegio de las Hermanas de la Misericordia, de la Divina Misericordia, unas catequesis, unos talleres, un concierto, un rato de oración, un momento convivencial y marcharemos en peregrinación hacia la Basílica. Este sábado la ciudad de Talavera de la Reina acoge esta jornada convocada por la Delegación Diocesana de Catequesis y la Delegación de Adolescencia y Juventud, que se desarrollará desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como particularidad, pues añadimos que como cierre del Año Santo de San José, vamos a hacer una consagración diocesana de los jóvenes a San José, ¿no? Mientras confirmando está en la Basílica del Prado, los jóvenes estaremos en la iglesia de Santa María Mayor, donde tendremos una meditación sobre San José y luego saldremos en procesión hacia el santuario para tener una misa con el señor arzobispo y después, posteriormente, la consagración, ¿no? A las 11:30 de la mañana este sábado será la Santa Misa que presidirá el señor arzobispo de Toledo, con motivo de este encuentro en la Basílica del Prado de Talavera de la Reina. La celebración podrán seguirla en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Vox no cambia de opinión con respecto al trazado del AVE. Apuesta por la estación de Santa Bárbara y asegura que no entiende las razones de la Junta para justificar una segunda estación en el polígono. Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo, recuerda sobre otros temas que tienen que ver con la ciudad que la zona magenta es una solución ofrecida por el Ayuntamiento de Toledo frente a los precios abusivos de otros aparcamientos, como por ejemplo el del Hospital Universitario de Toledo. Una única postura que defenderán independientemente si es elegida o no. Esta es la posición que argumenta Vox con respecto al trazado y llegada del AVE a Toledo dentro de la línea Madrid-Lisboa.
Vox apuesta por una única estación, la actual de Santa Bárbara, y de ahí no se mueven. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que queremos una estación central. En la Junta, efectivamente, no sé qué intereses podrá tener en aquellos terrenos, que es lo que ya empieza, pues a planear, ¿no? Un poco por el ambiente. ¿Qué interés tienen en aquellos terrenos donde se haga esa segunda estación? ¿De quién serán los terrenos? En fin, empezamos a pensar también en especulación y quizás a lo mejor en intereses particulares. Nosotros no tenemos ningún interés. Inés Cañizares ha visitado los estudios de Radiotelevisión Diocesana, donde ha participado en el programa El Aperitivo. En la entrevista ha hablado de diversas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la ciudad, como por ejemplo la implantación de la zona magenta, una apuesta del gobierno de Carlos Velázquez que ofrece soluciones a los precios abusivos que se cobran en los aparcamientos como el Hospital Universitario de Toledo. Aquí lo que tenemos que tener claro es que nada es gratis, todo cuesta dinero, y me parece que pedir un mayor sacrificio a los toledanos para que las personas que vengan de fuera puedan aparcar gratis, yo creo que no es razonable. Yo creo que esas personas, porque aporten un poquito, pues no pasa nada. Cañizares también se ha referido al acto de gobierno firmado con el Partido Popular para sustentar la alcaldía. En este sentido, ha asegurado que en muchas ocasiones su formación hace el trabajo menos grato para conseguir sacar adelante las políticas de gobierno municipal. En las últimas semanas se están produciendo movimientos internos en el partido Vox que afectan a caras muy visibles de esta formación, como las salidas ya conocidas de Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona. Entre otros cuestionamientos sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, está el apoyo rotundo al presidente de Estados Unidos, que ha anunciado aranceles contra los productos españoles. Para Cañizares, los apoyos inquebrantables siempre son cuestionables. Si las políticas de Trump van a ser perjudiciales, en este caso, por ejemplo, para nuestros agricultores, para nuestras empresas, pues yo no estoy de acuerdo con lo que Trump diga. Por tanto, yo no le puedo aplaudir a un líder internacional porque me parezca muy bien su línea política si va a hacer algo que perjudica a mi país, porque yo creo que los intereses de mi país están por encima de las alineaciones políticas. Inés Cañizares es uno de los valores destacados de Vox. Consiguió 4 concejales en el Ayuntamiento de Toledo que, gracias al pacto con el Partido Popular, hicieron a Carlos Velázquez alcalde de Toledo. Los usuarios del tren han vuelto a rechazar el modelo Toledo Exterior para que la línea de AVE Madrid-Lisboa pase por la ciudad. Se niegan así a la propuesta defendida por el Gobierno regional de construir una segunda estación en el polígono y han advertido del riesgo medioambiental que esta podría suponer, elevando este asunto a Bruselas. Es una opción que solo admitirían si a esa segunda estación se hiciera viable con la línea de Andalucía y si se uniera a un modelo soterrado de Toledo Central. Saldría de la estación central, cruzaría el río y en lugar de pasar por el Salto del Caballo, que es uno de los puntos críticos, se iría más como hacia el rotor del Salto del Caballo y de ahí iría en túnel hasta encontrar la alternativa Toledo Exterior y de ahí continuar por el trazado. Es un túnel pequeño que comunica ambas alternativas. Es una de las propuestas que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha presentaron en una jornada en la que se analizaron las distintas alternativas al estudio informativo del Ministerio de Transportes sobre el trazado del AVE a Extremadura a su paso por Toledo. Que la estación de Santa Bárbara se mantenga y que pare el tren de alta velocidad con destino a Lisboa. Son los 2 requisitos indispensables para la plataforma de usuarios del tren de Toledo, quienes han advertido que la segunda estación en el polígono, planteada por el gobierno autonómico, no cumpliría los objetivos de emisiones de la Agenda 2030. Nuestra estación de Santa Bárbara pues está bastante bien ubicada, ya que a Zocodover, por ejemplo, hay apenas 1,2 kilómetros. En comparación, por ejemplo, con Atocha, está de la Puerta del Sol a 2 kilómetros. Sin embargo, la estación que nos están planteando en el polígono está a más de 8 kilómetros. Además, tenemos la estación de autobuses que facilita la intermodalidad entre la estación y entre ambas estaciones, quiero decir, y además, pues en la puerta hay parada de autobuses, hay parada de taxis, etcétera. Así lo han reflejado en el informe enviado a Bruselas, una queja conjunta que han elaborado con la Organización Europea Transport and Environment, en defensa del valor medioambiental y sostenible del modelo Toledo Central.
Fernando Rey despidió a su amada Tristana en el andén de la estación del tren de Toledo, un lugar al que llegaban literatos y artistas como Benito Pérez Galdós, Marie Curie, Buñuel o Lorca, buscando precisamente al Greco. Así es la estación de Toledo, un lugar histórico, ejemplo clásico del neomudéjar y sobre todo la puerta de entrada a Toledo para miles de visitantes. Adiós. A ver si me escribe. Sí, no se le olvide. Buen viaje. Así despedía Fernando Rey a Catherine Deneuve en el andén del tren. Sí, lo identifican, es la estación de tren de Toledo, un lugar plenamente identificado con la ciudad que aparece en esa película, dirigida por Luis Buñuel, que no deja de ser un paseo por Toledo y un regalo del cineasta a esta ciudad. Hasta la estación llegan, junto a sus amigos Lorca, Dalí, y venían en busca de otro artista, el Greco. Gracias a que existía ese ferrocarril pudo venir mucha más gente, que es el momento en el que se redescubre el Greco y todos los intelectuales europeos quieren venir a claro. Toledo. Pues gracias a esta presencia del ferrocarril, pues todo esto facilitó mucho la llegada de estos viajeros ilustres. Y luego, pues qué mejor carta de presentación para los turistas que llegan en tren a Toledo y llegar a esa estación que se quedan todos con la boca abierta y ya les indica, es como un aperitivo de lo que luego van a poder descubrir después. El 24 de abril de 1919 se inauguraba esta estación de tren, que desde entonces viene siendo la puerta de entrada a Toledo para miles de visitantes. La llegada del ferrocarril supuso un impulso para la promoción turística de la ciudad y los primeros pasos para esa incipiente empresa turística. Los viajeros ilustres necesitaban de instalaciones hoteleras adecuadas. Potenció la construcción del Hotel Castilla porque debido a estos visitantes ilustres que van a venir a Toledo ya tiene que haber un alojamiento con las comodidades y las modernidades de la época, donde había calefacción y agua corriente, servicio de comedor y además tenían también servicio de coches. A la estela, iniciada por el Hotel Castilla, se unieron otros, como el Hotel del Lino o el Gran Ullaque. También restaurantes y toda una serie de oficios que emanaban del servicio a los turistas. Coches de paseo, botones, aprendices de guías, pero además supusieron alguna que otra alteración, incluso en el patrimonio de la ciudad. Hacer un pequeño agujero en la muralla para construir una escalinata que comunicase el Paseo del Carmen con el puente de Alcántara y se pudiese llegar así hasta la plaza de Zocodover. Narciso Clavería es el arquitecto de este magnífico ejemplo del clásico neomudéjar. Se inspiró en el convento de Santa Isabel. No hay más que fijarse en los arcos de herradura y polilobulados, a los que sumó juegos de ladrillos, cerámica vidriada y una cuidada cantería artística. Los acabados interiores fueron encargados expresamente a artesanos locales. Y una curiosidad más, la brillante estación supuso una inversión de cerca de 3 millones de pesetas. Escribió Ángel Ganivet en 1896. Las estaciones de ferrocarril son la entrada forzosa de las ciudades y dan la primera impresión de ellas. Y una primera impresión suele ser el núcleo alrededor del cual se agrupan las impresiones sucesivas. Pues que así sea. ¿Qué ocurre cuando el cáncer llega a tu vida? El paciente no solo ha de lidiar con el terremoto de emociones que supone para él y los suyos, comprende que afecta a todos los ámbitos de su vida. En España, cerca de 296.000 personas recibieron este diagnóstico en 2023. Muchas de ellas encontraron una mano amiga para hacer frente a la enfermedad en la Asociación Española contra el Cáncer. En Otras Miradas les contamos cómo es el trabajo en su delegación de Toledo, hablando con cada uno de los profesionales que se encargan de llevar esperanza en el momento en el que el paciente más lo necesita. Cuando a una persona se le diagnostica de cáncer, afecta a todo el entorno de esa persona, a toda la familia, de alguna manera afecta ese diagnóstico. Lógicamente el paciente es el que sufre la enfermedad,
pero todos de alguna manera resultan afectados, porque cuando en una casa entra el diagnóstico de cáncer, lo que suele ocurrir, por ejemplo, es que aumentan los gastos y bajan los ingresos. Yo te voy a enviar el correo. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de argancepa de la Sierra. Yo tampoco en mi pueblo las hacen así. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Para que sepan mejor. Habla de los ajos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Tengo yo el brazo cansadito. Le tengo ya. Del ambiente nuboso a la lluvia intermitente. Así ha transcurrido este miércoles en la provincia. El día ha estado marcado por cielos mayormente cubiertos y precipitaciones débiles, con temperaturas frescas. El viento ha estado presente, pero no de manera intensa, lo que ha permitido una sensación térmica estable. Mañana no habrá un cambio aparente, aunque se espera más lluvia en buena parte de la región. La jornada transcurrirá con una temperatura que oscilará entre una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados. Los vientos se mantendrán moderados, pero las lluvias serán intensas con una probabilidad del 90%. Se recomienda tomar precauciones, sobre todo en carretera. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.